Bienvenidos a nuestra serie Memoria del Congreso. Luego de varios años de crecimiento económico y estabilidad política, el régimen de Porfirio Díaz inicia su decadencia. Comenzaba el siglo XX y con él las críticas políticas por la falta de libertad de expresión y democracia electoral, así como las obreras y campesinas frente a las profundas desigualdades. Hacia finales de la primera década, algunos de los grupos que proponían un cambio con métodos pacíficos abandonan las palabras y toman las armas. Iniciaba un violento y a la vez transformador proceso que daría lugar a la conformación de un nuevo tipo de Estado. Retrocedamos pues en el tiempo a la primera etapa de la Revolución Mexicana, la Revolución Maderista. (1900-1903) Los hermanos Flores Magón fundan el periódico oposicionista Regeneración y más tarde El Hijo del Aguizote. Perseguidos por sus ideas liberales, se exilian en Estados Unidos. 1906. Trabajadores mexicanos en el mineral de cobre en Cananea, Sonora, de capital norteamericano, inician una huelga en demanda de mejoras salariales. Los huelguistas son reprimidos. 1907. Estalla una huelga en las fábricas de tejidos de Río Blanco, Veracruz. La huelga también es reprimida. 1908. Se publica la entrevista Díaz-Krillman, en la que el presidente declara que México se encuentra listo para la democracia. Francisco I. Madero publica la sucesión presidencial de 1910. 1910. Se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, el cual lanza a su fundador Francisco I. Madero para la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Durante su campaña presidencial, Madero es aprehendido, acusado de incitar a la rebelión y es recluido en una prisión de San Luis Potosí. Durante el encarcelamiento de Madero, se realizan las elecciones presidenciales en las que se proclama el triunfo Díaz-Ramón Corral. Madero se fuga del penal de San Luis Potosí y se traslada a San Antonio, Texas. Desde esa ciudad lanza con un pequeño grupo de colaboradores el Plan de San Luis, que desconoce el gobierno porfirista y llama al pueblo a levantarse en armas. Aquiles Cerdán es asesinado en Puebla. Se registran diversos levantamientos en el país. Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila son los escenarios del norte. Entre los protagonistas destacan Pascual Orozco y Francisco Villa. En el sur figuran Emiliano Zapata y Otilio Montaño en Morelos y Guerrero. Mientras, en Veracruz se levanta Heriberto Jara. 1911. Madero regresa al país a reasumir el liderazgo de la lucha armada. Para hablar de ese proceso tan complejo de la Revolución Mexicana, le doy la bienvenida al doctor Javier García Diego, historiador y presidente del Colegio de México. Doctor, muchas gracias. No, Marilena, agradecido soy yo. Doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo del CIDE, la UNAM y el Colegio de México. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Investigadores, ¿cómo podríamos definir ese proceso llamado Revolución Mexicana que cambió tan profundamente a México? Doctor. Bueno, lo primero que hay que decir es complejidad. Complejidad en sentido cronológico. La revolución tiene varias etapas. La etapa de los precursores, que se puede identificar con la crisis del porfiriato, una primera etapa maderista o una segunda etapa si consideramos a los precursores como los iniciales, luego la etapa del constitucionalismo, vendría la etapa de la guerra de facciones cuando se enfrentan constitucionalistas contra convencionistas, y luego yo diría que ya vienen etapas más identificadas con la revolución hecha gobierno, el periodo carrancista, el periodo de los sonorenses. Más difícil que decir cuándo comenzó la revolución es cuándo termina. Todo proceso histórico tiene un inicio y un fin. Lo que pasa es que es difícil de definir. Los historiadores no somos los agentes del registro civil que podemos decir que tal persona nació a tal hora, en tal momento, o que falleció siendo las 14 horas con 20 minutos del día tal. Así no se procede en términos historiográficos.
Pero yo sí creo que para mediados del siglo XX en México predominaban ya otras tendencias que no pueden ser identificadas con la revolución. La revolución quiere decir cambios intensos, cambios violentos, irrupción de masas, se siguen procedimientos no institucionales, no legales. Bueno, eso yo diría para los 40, 50 ya no está vigente y por lo tanto podemos decir que terminó la revolución como ese proceso que había tenido lugar en la segunda década del siglo XX. También es compleja en términos sociales. Hay participantes de todo tipo, desde la élite, por ejemplo, enfrentada con Porfirio Díaz como Madero era parte de la élite, Maytorena de Sonora también, clases medias, muchísimas clases medias, sectores populares del norte, sectores populares del centro del país, que no son populares, pero no son ni remotamente parecidos, tienen distintas demandas, distintos objetivos. También es una revolución compleja geográficamente. Nosotros pensamos que es una revolución de alcance nacional, mas no es cierto. Es una revolución que inicia en el norte y que en algunos momentos desciende al centro del país y que luego se va a expandir hacia el sur-sureste, pero en etapas muy conflictivas y muy posteriores. Doctor, ¿qué me diría? ¿Cómo definiría el proceso? Desde luego es un proceso muy complejo, pero lo que sí, desde un punto de vista formal, lo que la caracteriza es la necesidad de cambiar las estructuras de poder. O sea, se plantea la necesidad o bien de aplicar la Constitución del 57, que se había convertido en letra muerta en muchísimos de sus artículos por parte del ejercicio del poder de Porfirio y durante todo lo largo del porfiriato, o por cambiar ese mismo orden jurídico y darle una nueva estructura al país hacia adelante. Esto se verá cuando se convoque al Congreso Constituyente en el año 16, 6 años después. Pero lo que sí es evidente que la estructura jurídica no respondía a lo que la población en general quería, ni a lo que los líderes que se lanzan a propiciar la revolución, o que ese orden jurídico no está aplicado conforme se había pensado en el año 57. ¿Qué podríamos comentarle a nuestro auditorio sobre la primera etapa, las primeras banderas, los primeros protagonistas, los Flores Magón, Madero y el papel que jugó? Bueno, es que aún entre ellos hay diferencias enormes. Si consideramos que los iniciales son los Flores Magón y efectivamente ellos surgen dentro de un grupo más amplio que son los liberales inconformes con el gobierno de Porfirio Díaz, desde los primeros años del siglo XX, 1900, 1901, 1902. Ellos le reclaman al gobierno de Porfirio Díaz haber abandonado sus principios liberales, pisotear la Constitución, como está muy bien señalado en este magnífico mural, haberse acercado a la Iglesia Católica, no cuidar los derechos de los trabajadores, de los campesinos, en fin, ese es el reclamo de los magonistas en una primera etapa. Fueron perseguidos por el gobierno de Díaz, se van a Estados Unidos, ahí durante algunos años, los primeros años hasta 1906 más o menos, desde 4 hasta 6, conservan sus ideales originariamente liberales, proponen un cambio pacífico en México, pero ellos empiezan a entrar en contacto con grupos políticos norteamericanos que por lo general eran exiliados o inmigrantes, más bien voy a corregir, inmigrantes europeos en Estados Unidos. ¿Más radicales? Bueno, entran en contacto con socialistas, entran en contacto con anarquistas y en general entran en contacto con dos elementos. Uno, trabajadores industriales, que en México pues había muy poca industria, había muy poco proletariado. Y por otro lado, trabajadores con una perspectiva internacionalista. Y esto va a hacer que los Flores Magón vayan abandonando sus posturas liberales y se vayan más bien adentrando en posturas anarcosindicalistas e internacionalistas, lo cual los hace demasiado radicales, empiezan a convocar a una solución armada y esto en México no tiene respuesta. No tiene respuesta porque ellos están en el exilio, porque los pocos grupos que los seguían en México, digamos los líderes de Río Blanco, los líderes de Cananea, fueron golpeados en sus respectivas huelgas. Y porque aparecen, por ejemplo, gente como Madero, con otro origen social, que propone para 1909, 1910, una solución electoral, una solución política. Y la mayor parte de la gente siempre va a preferir una opción política, una opción pacífica, a tomar las armas. Entonces son dos momentos distintos, dos propuestas distintas y dos contenidos sociales distintos. Por un lado los Flores Magón, que tuvieron su propia evolución, y por otro lado ya la propuesta maderista, que es una propuesta, pues en un primer momento,
pacífica, electoral, política. Pero cambia. Después Madero, una vez que es encarcelado, llama a la población a una insurrección armada. ¿Qué me dice? Pero de todas formas, la posición de Madero nunca deja de ser atemperada, podríamos decirlo. Sí llama a la revolución armada, da una fecha que es el 20 de noviembre, fecha que nadie respeta, se adelanta o se atrasa, pero no deja de ser una posición intermedia entre los extremos. Y eso quizás sería lo que a la larga lo llevaría a que entrara en crisis su gobierno. Por otro lado, en ese momento de Madero es el que sí personifica todos los intereses de todos los grupos que quieren un cambio. Él sí logra en el momento del plan de San Luis, hasta el momento en que es designado presidente de la República o que renuncia a Porfirio Díaz, él sí personifica ese deseo de cambio de todas las fuerzas que quieren una modificación en la estructura de poder. Madero llega a la presidencia y todos conocemos la amarga escena trágica. ¿Qué efectos consideran que tuvo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez para el proceso revolucionario? ¿Generó un giro, algún quiebre? Yo me haría una pregunta anterior. La tradición de la historia oficial es darle una versión lacrimógena a la escena trágica. Esto es, Madero fue víctima de una traición, por un lado estaba el bueno de Madero y por otro lado estaba el chacal, el traidor, el drogadicto de Victoriano Huerta. Sin embargo, para que se dé un cuartelazo como el que se dio en febrero de 1913 en la Ciudad de México, tenía que haber determinadas condiciones. No solamente eso, el cuartelazo puede ser visto como el quinto movimiento importante en contra de Madero. Madero tuvo una presidencia cercana a los 16 meses, sí, y enfrentó 5 rebeliones. Sí. 2, digamos, de antiguo régimen, esto es, de gente que encabeza un movimiento porque ha sido desplazada del poder. Estoy pensando en Bernardo Reyes y estoy pensando en Félix Díaz. También el gobierno de Madero tuvo que enfrentar 2 rebeliones de corte popular. Zapata. La de los zapatistas, que estalla a las escasas semanas de haber llegado Madero al poder, y la de los orozquistas posteriormente. El mensaje de ambas rebeliones es que Madero no había hecho las reformas, los cambios a los que se había comprometido y a los que obligaba la revolución misma. Entonces, la tragedia de Madero es que se fue quedando solo. No contaba ni con el antiguo régimen que se había visto desplazado y tampoco contaba con el respaldo de los grupos populares, porque consideraron que las propuestas de cambio de Madero eran tibias, eran lentas, eran insatisfactorias. Solo un gobierno aislado como el de Madero puede enfrentar y sufrir y ser derrotado en un cuartelazo como el de febrero de 1913. Como se decía antes, que Madero sufre el ser un gobierno centrista. Es rebasado por las 2 alas, por el ala derecha y el ala izquierda. Llega a febrero del 13 muy debilitado, está ya solo. Pero una cosa es el golpe de Estado contra Madero, el cuartelazo, que eso yo creo que una gran parte de la población lo vio como un alivio. Estaba el desorden, estaba la inseguridad, estaba el no cumplimiento con las promesas, estaba el estar rebasado y sobrepasado por derecha y por izquierda, y otra cosa es el asesinato. Ahí sí, en el momento del asesinato, legitima la sublevación armada. El haber matado al presidente y al vicepresidente le quita cualquier argumento de orden que pudiera haber esgrimido Victoriano Huerta. Hacemos una pausa y regresamos con más de la Revolución Mexicana. ...1911... Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez. La caída de la plaza fronteriza acelera las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes. Se firman los tratados de Ciudad Juárez, en los que se acepta la renuncia de Díaz y Corral. Díaz es sustituido en la presidencia, de acuerdo con la ley, por su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra.
Después de 3 décadas en el poder, don Porfirio se embarca en el Ipiranga rumbo a Francia. Se llevan a cabo nuevas elecciones y resulta victoriosa la fórmula Madero-Pino Suárez. Tras infructuosas negociaciones, Emiliano Zapata y Otilio Montaño desconocen al gobierno de Madero. En el plan de Ayala, exigen reparto de tierras para los campesinos. El general Bernardo Reyes se rebela contra el gobierno maderista. Es hecho prisionero y llevado a la cárcel de Santiago Tlatelolco. 1912. Pascual Orozco se levanta en armas en contra del gobierno maderista. El presidente de la República nombra ministro de Guerra al general Victoriano Huerta. Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, se levanta en armas en Veracruz. Es vencido y llevado a la penitenciaría del Distrito Federal. 1913. Inicia la decena trágica. Desde la prisión se gesta un golpe de Estado contra el gobierno maderista preparado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes son puestos en libertad por sus seguidores. Al marchar hacia Palacio Nacional, Bernardo Reyes muere acribillado por los maderistas. Félix Díaz se atrinchera en la Ciudadela. Madero, sin advertir una traición, envía a Huerta a enfrentar a Félix Díaz en la Ciudadela. Gustavo Madero es detenido y asesinado. Francisco I. Madero, Pino Suárez y Felipe Ángeles son detenidos horas más tarde. El presidente y el vicepresidente son asesinados al ser conducidos a la penitenciaría del Distrito Federal. Pedro Lascurain es nombrado presidente provisional. En su mandato de solo 45 minutos, nombra a Victoriano Huerta ministro de Relaciones Exteriores, quien asume la presidencia tras la renuncia de Lascurain. Abraham González, gobernador de Chihuahua, muere asesinado al negarse a reconocer el gobierno de Huerta. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, lanza el Plan de Guadalupe, en el que repudia el golpe de Huerta y se erige primer jefe del ejército constitucionalista. Huerta disuelve el Congreso. Muere asesinado el senador Belisario Domínguez. Los invito a hablar de la lucha constitucionalista. Venustiano Carranza, el Plan de Guadalupe, doctor. Bueno, Venustiano Carranza es, primero que todo es muy importante señalar esto, es gobernador constitucional de un estado. Se entera de lo que está sucediendo en Ciudad de México, manda algunos emisarios para que le informen debidamente sobre lo que está pasando en Ciudad de México. ¿Sobre el asesinato de Madero? Él quiere saber, primero que todo, antes del asesinato, quiere saber qué pasó y quiere saber cómo se obtuvieron las renuncias de Madero y Pino Suárez, que efectivamente renunciaron porque Carranza, repito, era un gobernador constitucional, así que en caso de que hubiera habido unas renuncias aceptables por parte de Madero y Pino Suárez, él se hubiera puesto fuera de la ley al encabezar cualquier movimiento. Rápidamente se enteró de que las renuncias habían sido pues sacadas bajo presión, pero además el asesinato de ellos pues lo dejó fuera de duda. Entonces se inicia una lucha, pero esto es importante señalar, la Revolución Mexicana en sus primeras etapas, ¿sí? La lucha de 1910 inició siendo una lucha pacífica electoral encabezada por un miembro de la élite, por uno de los hombres más ricos del noreste de México. Y la segunda etapa, la lucha constitucionalista, la inicia un gobernador. Y los segundos de a bordo de él, sus principales colaboradores, son sus funcionarios más cercanos, el líder del Congreso local, el secretario general de gobierno, el director general de tal, el director general de cual. Entonces, no es una insurrección popular estrictamente hablando, es un movimiento encabezado por un hombre, digamos, del aparato político. Pero la lucha no se reduce a Coahuila, también la hay, por ejemplo, en Sonora. En Sonora el gobernador constitucional Maytorena ya no quiere luchar, ya no quiere seguir en el proceso, pide una licencia al Congreso local y el Congreso local nombra como gobernador provisional a un señor de apellido Pesqueira. Él representa a estas clases medias donde están Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Manuel Diegues, Salvador Alvarado, que habían llegado al poder con el maderismo. Son pequeñas autoridades estatales y lo que quieren es que no regrese el antiguo régimen. Esto es lo que está amenazando
con el gobierno de Victoriano Huerta, que regrese otra vez el ejército federal, que regresen las familias oligárquicas. El autoritarismo. El que regrese el autoritarismo desde una perspectiva centralista. Entonces ellos están defendiendo, sí, al movimiento iniciado por Madero y también están defendiendo sus puestos, su acceso al poder. Pero esto también sería una visión insuficiente de la lucha constitucionalista. Por otro lado está Chihuahua. Son los 3 escenarios más grandes dentro del norte de México. En Chihuahua la lucha nunca fue encabezada por un miembro de la élite. Ahí los Terrazas, el clan Terrazas era muy hegemónico, muy sólido. La había encabezado la lucha en 1910 la clase media local, Pascual Orozco y Abraham González. Pero Pascual Orozco había roto con Madero y reconoce a Huerta. Y Abraham González fue rápidamente fulminado, lo mata el jefe de operaciones en Chihuahua huertista que se hace del poder local. Entonces, quien tiene que asumir el mando es Pancho Villa, un miembro del sector popular. Entonces tenemos en la lucha constitucionalista 3 componentes fundamentales. Uno que es alguien con una visión política, pues yo diría primero regional, pero que con el tiempo va a convertirse en nacional, un gobernador, Carranza. Otro, las clases medias con una incipiente experiencia política, los sonorenses, y luego un sector popular, pues él es el que le da arraigo. Que es Villa. Es Villa, porque si no podría ser visto la lucha como un movimiento reivindicador de clases medias y altas del norte de México, y Villa le da un carácter de atracción popular. Si no hubiera habido Villa, no hubiera habido, digamos, ese contacto popular de la lucha. Doctor, el gobernador Carranza, con el plan de Guadalupe, desconoce a Huerta. ¿Cuál es la importancia del documento? Bueno, el documento le da pie a la unión de todas las fuerzas revolucionarias, a todos los inconformes, primero con la no efectividad del gobierno de Madero, y después primero de Madero con la no efectividad de las medidas que debía de haber tomado. Está rebasado por derecha e izquierda. Y después el temor, el que hablaba el doctor García Diego, de que no solo no se prosperara, sino que se perdiera lo que ya se había adquirido. Un progreso democrático y una posibilidad de cambios sociales. A esta conformación social de quienes forman las fuerzas revolucionarias, un gobernador, una parte popular, una clase media emergente, le faltaba en ese momento a la revolución el sustento ideológico, y eso es lo que le da la Ciudad de México. La represión por parte de Huerta empieza enseguida. Hay las críticas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el famoso discurso de Belisario Domínguez, Libres por la Palabra Libre, el grupo renovador en la Cámara de Diputados, que al poco tiempo abandonan la Cámara de Diputados y se van, la mayoría de ellos, a ponerse a las órdenes de don Venustiano Carranza, los intelectuales de la universidad que dejan muchos de ellos dejan la universidad también para participar en el movimiento armado. Al poco tiempo la desaparición del Congreso, de las 2 cámaras por parte de Huerta, y entonces ya es un gobierno de facto completamente legítimo, en que no hay nadie que lo defienda, no hay nadie que lo defienda aparte de las armas que él mismo enseñoraba. Y entonces sí se forma lo que es una verdadera revolución. O sea, es una serie de movimientos sociales, armados o no armados, con una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer, que es desaparecer el gobierno que está en ese momento para ser sustituido por un gobierno nuevo que presente unas normas de convivencia distintas. Doctor, les agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo y el haber compartido con nosotros sus conocimientos. Gracias al doctor Javier García Diego, historiador y presidente del Colegio de México. Gracias al doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo de la UNAM, del Colmex y también del CIDE. Continuamos. El Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe se constituyó en el documento que dio orden a la rebelión contra Victoriano Huerta.
es firmado el 26 de marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe, en Piedras Negras, Coahuila, por Venustiano Carranza y los principales jefes militares del país. El plan fue sencillo, claro y contundente. Estableció, en primer lugar, que se desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, así como a su gabinete. Asimismo, se desconocía a los poderes legislativo y judicial federales y a todos aquellos gobernadores de los estados de la Federación que reconocieran a Huerta. El plan designó como jefe máximo del ejército llamado constitucionalista a Venustiano Carranza. El mismo Carranza sería designado presidente interino de la República en cuanto el ejército constitucionalista ocupara la Ciudad de México. Y una vez consolidada la paz, convocaría a elecciones generales para entregar el poder al ciudadano que resultara electo. En cuanto a los gobiernos estatales que hubieran reconocido al de Huerta, los jefes del ejército constitucionalista ocuparían el cargo de gobernador provisional y convocarían a elecciones generales. El 19 de septiembre de 1916, el ya presidente Venustiano Carranza decretó las reformas al Plan de Guadalupe, mediante las cuales convocó a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, encargado de emitir una constitución reformada. Desentrañar el origen y desarrollo de la Revolución Mexicana en tan pocos minutos es absolutamente imposible. De manera que lo invitamos en nuestra próxima cita a conocer más de los personajes y las batallas que dieron vida a este intenso capítulo de la historia de México.